Vamos a instalar PostgreSQL. Como pueden ver, tenemos en el manual. Y aquí tenemos un grupo de problemas que podría presentarse para que en caso de que ustedes tengan uno de estos problemas, pues sea más fácil solucionarlo. De ahí tenemos la carga de PostGIS. PostGIS es una función que nos permite manejar los datos geográficos en una base de datos. Finalmente nosotros hemos creado una base de datos que tiene estos datos, ¿no? Localhost, Postgres, el nombre de la base de datos, el puerto 5432, el usuario Postgres y la contraseña admin. En mi caso yo lo puse admin, si ustedes pusieron otra, entonces recuerden que esto será diferente. Ahora vamos nosotros a utilizar el SQL Shell. ¿Dónde lo encontramos? Vamos a inicio, vamos a todos los programas y aquí nosotros tenemos la pequeña carpeta de PostgreSQL 9.4. Aquí pueden ver SQL Shell o PSQL. Lo abrimos y podemos ver que sale esta pequeña pantalla donde nos está pidiendo el nombre del servidor, que en este caso es localhost. Si aquí está escrito el nombre correcto, que es el servidor local, entonces ponemos enter. La base de datos en nuestro caso se llama Postgres, igual que lo que nos sugiere la computadora. Siguiente, el puerto es 5432, correcto, y el usuario es Postgres. Entonces ahí, en mi caso, se ha abierto automáticamente. En su caso, probablemente le salga la contraseña. Entonces ahí tienen que escribir admin y dar un enter. Yo como lo he abierto muchas veces, entonces ya no me aparece la opción para la contraseña. Aquí hemos llegado a este punto y en este punto nosotros podemos ya crear nuestras tablas. Significa que hemos ingresado a nuestra base de datos. Perfecto. Entonces si nosotros ponemos la consigna create table y con una tabla que se llama tabla 1, abrimos paréntesis, ¿sí? Ponemos un enter. Si ven, todavía seguimos en el paréntesis, todavía podemos seguir escribiendo nuestros códigos. Code, big serial, primary key, ¿sí? Entonces aquí tenemos nuestra primera columna llamada código. Va a ser de tipo big serial, significa que es un campo completamente de números, es una serie y por lo tanto generalmente es para códigos, ¿no? Y tenemos la primary key, significa que este campo es la clave primaria, como lo que habíamos visto en el MySQL Workbench. Tenemos, listo, seguimos con coma a la otra fila, ponemos el siguiente campo, ¿no? Nombre, varchar, con 20 espacios, es decir, con 20 caracteres, not null, significa que no va a ser nulo, necesita estar siempre lleno. Ponemos nuestra coma y enter. Vamos a poner otro campo que se va a llamar descript o descripción, es la idea, ¿no? Que es de tipo textual y no va a ser nulo, significa que siempre será lleno. Y tenemos el campo fecha, time stamp, y va a ir por default y puede, en este caso por default nunca puede ser nulo. ¿Qué significa esto? Significa que en este caso del campo fecha, este tipo timestamps es cuando nosotros queremos poner el tiempo de edición en ese momento, ¿no? Si yo creé el objeto en ese momento, entonces automáticamente va a llenarse ese campo por default, es decir, automático, ¿no? Se coge la fecha y la hora de ese momento y se llena automáticamente. Perfecto. Entonces aquí sí pueden ver que como es el último, nosotros no tenemos una coma, podemos nosotros cerrar el paréntesis, punto y coma, siempre punto y coma porque así le estamos diciendo a nuestro servidor que ya se terminó esta función. Ponemos enter. Y aquí en mi caso, miren, ustedes probablemente les sale create table. En mi caso me sale un error, dice la relación tabla 1 ya existe. ¿Por qué? Porque yo ya he creado tabla 1. Entonces si yo quiero volverla a crear, tengo que borrarla. Entonces ahí tengo la opción
drop table tabla 1. Si ustedes quieren ver qué es lo que pasa, ponemos punto y coma y aquí dice drop table, nos da la función que sí se ha borrado esa tabla. Perfecto. Entonces vuelvo a crear, por ejemplo en mi caso, bueno, voy a copiar este campo para que sea más fácil y más rápido, sería mucho mejor. Perfecto, lo podemos poner ahí. Ponemos clic derecho, pegar, listo. Si ven, ustedes les salió ya Create Table, entonces yo que hice, como ya lo tenía creado, lo tuve que borrar con Drop Table y la volví a crear, y cuando nos sale esta nota que dice Create Table, significa que se ha creado exitosamente esta tabla. Entonces así podemos crear una tabla simple. Esta no es geográfica, simplemente es una tabla de campos normal. Entonces tenemos otras opciones. Por ejemplo, cuando ponemos este /d, voy a cambiarlo a inglés porque así tengo un teclado con todas las funciones. Entonces, cuando nosotros ponemos /d tabla 1, pues vamos a ver cómo nos salen las características de esta tabla 1, código, nombre, descripción y fecha. ¿Sí? Entonces ahí podemos identificar los detalles de los campos. Ahora, nosotros lo mismo que estamos haciendo aquí en el SQL Server, también lo podemos hacer en el pgadmin, ¿sí? Vamos a ir viendo. Cogemos, abrimos acá todos los programas y vamos a Postgres y abrimos pgadmin. En este caso tenemos la versión número 3. pgadmin es un administrador de bases de datos un poco más amigable que la pantalla de SQL, donde nosotros manejamos siempre con código. En este caso aquí tenemos diferentes funciones ya precreadas. Como pueden ver, tenemos la misma estructura, el servidor de grupos, un servidor ya habilitado, y tenemos aquí lo que habíamos nosotros ingresado en el inicio, localhost. Si le damos doble clic, pues se va a habilitar. Si ustedes lo tienen con contraseña y no está automático, entonces inmediatamente les va a pedir la contraseña, van a tener que escribirla y pues se habilitará. Aquí en este caso yo tengo una database, una base de datos que se llama Postgres. ¿Se acuerdan? Nosotros ingresábamos primero a Postgres y después a la base de datos llamada Postgres, que es donde hemos ido trabajando. Como pueden ver acá, Postgres igual numeral. Entonces aquí nosotros podemos ver todas nuestras extensiones. Por ejemplo, en mi caso yo tengo creado PostGIS. Ustedes todavía no lo tienen creado porque ese es un procedimiento que lo hacemos posteriormente. Y tenemos unos esquemas. Yo tengo un esquema nuevo que he creado justamente para el capítulo 4. Pero aquí en público yo tengo lo que he estado creando directamente, ¿no? Entonces aquí nosotros podemos ingresar a tablas y ahí podemos ver todas las tablas que tenemos. En su caso yo tengo muchas tablas ya precreadas, pero en su caso la tendrán a la tabla 1, que es la que hemos creado. ¿Con cuántas columnas? Pues como podemos ver, código, igual, el nombre, la descripción y la fecha, ¿no? Entonces ahí tenemos nuestros campos. Y aquí podemos tener cuál es la tabla y con el campo primario en este caso, ¿sí ven? Entonces el campo primario nosotros habíamos dicho que sea código. Entonces aquí tenemos que el campo primario es la columna denominada código, como pueden ver ahí, ¿no? Ahora, si queremos crear nosotros una tabla nueva desde pgadmin, que es la otra manera para poder crear una tabla, abrimos que ese es un query o una búsqueda de tipo SQL, pero no solo una búsqueda, sino que nos permite también crear campos, modificar campos. Lo abrimos y tenemos ahí otra pantalla en donde podemos ingresar nuestro código. Si nosotros copiamos este código, que ya lo vamos a explicar,
y lo pegamos. Entonces nos dice, cree una tabla llamada personal que tenga el campo empleado que es tipo texto, un departamento tipo texto, es decir, un campo departamento tipo texto, otro campo llamado salario que es entero. La primary key en este caso va a ser para el campo empleado y para el campo departamento. Y este constraint significa que va a tener una relación con el aspecto del salario. Este dato del salario se va a llenar automáticamente. Entonces, si nosotros corremos esta tabla, miren, nuevamente tengo el problema que esta tabla en mi base de datos ya existe. Entonces, si yo quiero borrarlo, recuerden, pongo drop table personal, ¿sí? Punto y coma, puedo marcarlo, lo corro, se ha borrado. Y aquí nosotros podemos correr nuevamente esta tabla y aquí ya se ha creado exitosamente. Si yo me voy al PGAdmin, al inicio no lo voy a ver estos cambios. Entonces en este caso voy a tener que poner en clic derecho en tablas, refrescar y aquí ustedes pueden ver cómo ya tengo mi tabla llamada personal. Ahora, así de igual manera nosotros podemos crear otros campos. Pero ¿qué pasa si en esta tabla personal que tenemos aquí con estas columnas, nosotros quisiéramos, por ejemplo, ver qué campos tiene? ¿Sí? No tenemos campos, no hemos ingresado, tenemos campos, pero no hemos ingresado datos, no tenemos records que se llaman, ¿no? Es decir, no tenemos las columnas, pero no tenemos las filas con la información. Entonces, en vista de eso, aquí tenemos la manera de cómo ingresar esta información. Insertar en la tabla personal, que tiene los campos de empleado, departamento y salario, los valores, PAT va en empleado, el nombre del empleado, tecnología, el departamento en donde trabaja y salario 3.700. Perfecto, entonces vamos a copiar, miren como pueden ver, así se van creando todos estos campos. Como tenemos tipo textual, entonces lo tenemos en estas comillas. Pero si tenemos números, los tenemos directamente sin las comillas. Entonces lo copiamos, lo podemos copiar. En esto lo podemos borrar todo. Lo podemos borrar, ¿sí? Lo marcamos, lo ponemos suprimir o delete, lo pegamos y lo ponemos correr. Entonces aquí nos dice que exitosamente han sido creadas 16 filas y ha sido ejecutado en 16 milisegundos. Entonces si nosotros actualizamos la tabla, pueden ver cómo ya tenemos datos en nuestra tabla. Entonces ahora hemos creado tablas y hemos ingresado información. Ahora en esta segunda parte vamos a hacer una búsqueda en dos tablas diferentes, ¿no? Vamos por lo tanto a hacer esta búsqueda uniendo estas tablas, pero uniendo temporalmente porque técnicamente las tablas son entidades diferentes. Entonces teníamos esta tabla personal, como ustedes recuerdan, drop table era para borrar y aquí viene todo el código para que nosotros creemos la tabla personal. Como ya lo tenemos creado, no es necesario borrarla, ¿no? No es necesario recrearla. Ahora vamos a crear la segunda tabla que se llama ubicación, que tiene el campo tipo texto, ubicación, que es la clave primaria, y otro campo textual que se llama departamento. Allí vamos a insertar información en el campo ubicación y en el campo departamento, los valores, por ejemplo, para ubicación Quito y para el departamento tecnología. Copiamos este código, lo pegamos, ¿sí? Podemos verlo allí. Y si lo corremos, entonces ya nosotros tenemos nuestra nueva tabla, ¿no? Ahora vamos a hacer esta búsqueda que conlleva entre estas dos tablas. Vamos a limpiar la información, pegamos, vamos a explicar de qué se trata. Seleccionar
del campo denominado empleado y del campo denominado ubicación, ¿sí? De este campo textual, desde la información de personal y la información ubicación, ¿sí? Donde los departamentos son iguales, ¿sí? Porque tenemos departamentos de tecnología y tenemos departamento de tecnología, contabilidad, marketing, ¿sí? Gerencia y gerencia. Es donde queda ese departamento. Entonces queremos ver aquí que en dónde está trabajando, por ejemplo, Liz, la persona de contabilidad, ¿en qué ciudad está trabajando? Es decir, estaría trabajando en Caracas, porque contabilidad queda en la ciudad de Caracas. Entonces, cuando nosotros corremos este algoritmo, podemos ver que Sara trabaja en Quito, por ejemplo, que Rachel trabaja en Caracas, y así sucesivamente. Así hemos hecho la búsqueda en 2 tablas. Entonces aquí tenemos otros tipos de disparadores un poco más complejos, como pueden ver acá, que nos permiten hacer diferentes tipos de búsquedas, pero que tienen el mismo objetivo. Como ustedes pueden ver, tenemos alguna información en estas páginas web, y si gustan pueden buscarla para que hagan más ejercicios más detallados. Muchas gracias y espero que tengan mucho éxito. Hasta luego.